Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Uribe. La noche de hoy voy a explicar el ejercicio de ruido de la clase de telecomunicaciones, el tema 3. Este, bueno, mi enunciado dice, un sistema de recepción está constituido por una guía de onda cuya atenuación es de 1 decibelio, un preamplificador de figura de ruido desconocida, con ganancia de 10 decibelios, y un receptor cuya figura de ruido es de 2,48. Eh, este sistema tiene una entrada de 25 decibelios y una salida de 20 decibelios. Eh, si el sistema trabaja a una temperatura estándar. Entonces, las preguntas son, ¿qué valor debe tener la figura de ruido del pre en dicha temperatura? Y si el sistema trabajase a 30 grados, 30 grados centígrados, ¿cuánto debería valer la figura de ruido del sistema para mantener la misma temperatura salida, o sea, la misma salida? Entonces, comencemos. Entonces para iniciar, primero hacemos como una figura de guía de lo que vamos a hacer. T0, que es la temperatura de referencia, es una constante que vale 290 Kelvin. Aquí las temperaturas se trabajan en Kelvin, por lo tanto, esta la tenemos que transformar, que es la temperatura de 30 grados centígrados, que va a ser igual a 303 Kelvin. 303,15, pero lo dejé en 303. Luego tenemos, iniciemos con lo que la guía va a ser igual, L igual a 1 decibelio, tenemos la temperatura pre, la temperatura de guía y la temperatura como de referencia entre la ganancia. Tenemos el amplificador con una ganancia de 10 decibelios, el preamplificador. Y el receptor que va a ser igual a 2, esto es la figura de ruido, significa esto, y es de 2,48. Entonces, bueno, estas son las fórmulas que estoy aplicando. Ruido térmico, cuando G es igual a 1 entre L es ganancia, y cuando L es igual a 1 entre G es pérdida. Tenemos Tn, que es la temperatura del elemento con pérdida. Tenemos Tp, que es la temperatura física del elemento, va a ser igual a la pérdida menos 1. Esto es en la entrada. Y en la salida, que es la temperatura del elemento con pérdida, va a ser igual a la temperatura natural física del elemento, perdón, la temperatura física del elemento por 1 menos la ganancia. Entonces, también tenemos lo que es la fórmula de figura de ruido, que es que va a ser igual a la temperatura efectiva entre T0, que ya es una constante, más 1. También podemos despejar de lo que es la temperatura efectiva. Iniciando, esto es para recordar de que para la pérdida yo puedo, L es como, o sea, el valor que me va a dar es el que voy a colocar aquí, o sea, me están dando 1 decibelio, entonces sería 10 por 1 entre 10. Si L fuera de 10 decibelios, sería 10 entre 10, 10 elevado a la 10 entre 10. Entonces, iniciando, la temperatura de guía va a ser igual a la temperatura de, se me olvida esa temperatura de referencia. Va a ser igual a la temperatura de referencia por 1 menos la pérdida, perdón, menos la ganancia, que esto va a ser igual a 290 por 1 menos 1 entre 10 a la 1 elevado a la 1 entre 10, que va a ser 59,64 Kelvin. La temperatura pre va a ser igual a la temperatura de referencia menos la figura pre, menos 1, que va a ser igual a esto. Como no tenemos la figura pre, entonces la dejamos como incógnita.
temperatura va a ser igual a la temperatura de referencia. ¿Sí? Temperatura de referencia. Sí, ya. Temperatura de referencia por 2,48, que es figura de ruido. Figura de ruido menos 1. Que va a ser igual a 429,2 Kelvin. Entonces, la temperatura efectiva va a ser igual a la temperatura de guía más la temperatura pre más la temperatura TR entre la ganancia. Pre. Entonces, la temperatura efectiva va a ser igual a esto, pero como esto todavía sigue siendo incógnita, entonces ahí vamos a la figura de ruido. Utilizando esta fórmula podemos encontrar que f de n va a ser igual a 1,25, no tiene unidades. Entonces la temperatura efectiva va a ser igual, que fue esta fórmula que utilizamos usando el despeje. Tenemos que la temperatura efectiva es igual a 72,5 Kelvin. Sustituyéndola en esta ecuación, tenemos que la figura pre va a ser igual a 0, f de pre 0,8964. Entonces, la pregunta B me dice: si el sistema trabajase a 30 grados centígrados, ¿cuánto debería valer la figura de ruido del sistema para mantener la misma S sub 0 entre N0, que es la salida? Entonces, la temperatura efectiva va a ser igual a la figura de ruido menos 1 entre la temperatura de referencia, que es la constante. Entonces, ya teniendo TE, que me dio 72,5, lo voy a sustituir para saber cuánta figura de ruido necesito para los 30 grados centígrados, que serían 303 Kelvin. No utilicé los decimales, entonces la figura de ruido tiene que ser 1,2393. Muchas gracias.